Todos los que ya estamos ubicados, hoy transmisión del día 27 de febrero del 2022, un domingo más, y también para todos los que se van a ir conectando y para los que lo van a ver en la grabación posteriormente. Y mis amados, pues vamos a continuar con la serie Conoce a tu enemigo. Hoy entramos ya a la número 7 y cómo me sorprende qué tan pronto pasa el tiempo y también de todo lo que hay que aprender, todo lo que hay que ser ilustrados de lo que el Señor tiene como enseñanza acerca de que conozcas a ese enemigo que tanta situación ha traído a nuestras vidas, como también conozcas a tu mejor amigo, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que voy a leer una vez más el versículo lema de esta serie, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vamos a orar. Padre, un domingo más, una enseñanza más, una conferencia más acerca de este tema, en la cual te damos las gracias porque para algunos es un despertar, es abrir el abanico de las cosas que estamos aprendiendo, y para otros es confirmar de lo que prácticamente ya sabemos. Y Rey, qué importante es para mí de que tú me lleves a esa estructura de que en realidad, conociendo a este enemigo, también puedo conocer de las armas que me das para vencerlo, para destruirlo y para hacer tu obra como realmente te lo mereces en esa grandeza. En el nombre de Jesús, pongo esta conferencia en tus manos. Hazlo tú, Espíritu Santo, y gracias, Rey, por este tema, por esta serie. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Vamos a recoger de este versículo del sed sobrios y velad. Sed sobrios, como te decía en una de las conferencias, y velad. En México decimos abusado, estate abusado, despiertos, cuando hablamos de ser sobrios y estar atentos. Por lo que vamos a escuchar en esta mañana, cuando lo hemos dicho ya muchas veces, que dejamos crecer a ese chihuahueño que prácticamente empezamos ya a verlo como león y como ese león rugiente buscando a quien devorar. Y yo recojo de este versículo el sed sobrios y velad, abusados para ese asunto de cuando lo dejamos crecer y devora, el tremendo cuidado que debemos tener de eso. Y vamos a permitir a la palabra que nos explique acerca de cómo es el mover de este espíritu inmundo, este espíritu del mal. Y vemos en Lucas capítulo 11, verso del 24 al 26, vamos a escucharlo con detenimiento, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Una advertencia que nos está dando aquí el Señor sobre la situación de este espíritu inmundo, o chihuahueño, o como león rugiente.
Y tomen, por favor, deténganlo ahí, cuando dice que el espíritu inmundo sale del hombre. Y lo está diciendo en singular. Espíritu inmundo. Tomen nota y reténganlo, por favor. Este espíritu inmundo sale del hombre y se va a lugares secos. Y si habla de lugares secos, estamos hablando de lugares desérticos, buscando reposo. Y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla barrida y adornada. Sale y se va al desierto, lugar seco, buscando reposo. Y vemos aquí que el desierto, el lugar seco, no es un lugar en el cual puedan encontrar esa necesidad de habitar. Porque dice aquí que no hallándolo, buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Entonces quiere decir que cuando dice aquí que este espíritu inmundo busca reposo, no está diciendo que busca paz. Porque para el demonio la paz no le interesa, ni tampoco existe para él la paz, o para este espíritu inmundo. Entonces estamos viendo que cuando dice que busca reposo y vuelve a su casa, quiere decir que estos espíritus inmundos encuentran reposo en la casa que es el ser humano, el cuerpo del ser humano. Porque estábamos hablando que el espíritu sale del hombre, el espíritu inmundo sale del hombre. Entonces, el reposo lo encuentra en esta habitación, en esta casa, en el cuerpo del ser humano. Porque decimos que en casa, ¿no? Cuando venimos de algún trabajo del día, de la jornada, voy a casa a reposar. Quiero llegar a casa para ya reposar. Por eso que de esa manera lo que significa casa es sinónimo de reposo. Y para ellos, para los espíritus inmundos, entonces la casa es un lugar de reposo. Entonces dice que cuando llega la halla barrida y adornada. Y vacía. Barrida, adornada y vacía. Les he comentado en alguna vez sobre esto, cuando dice aquí barrida, adornada y vacía, a mí me han permitido, y doy gracias por muchas familias, llegar a sus casas, conocer sus casas. Y he ido a muchas casas muy, pero muy bonitas. Y desde que entras, te sorprende la parte ordenada que está. Obvio, limpia, barrida, adornada, los cuadros, los muebles, la decoración, todo es impresionantemente muy bonito. Pero cuando habla de vacía, ahí está la situación que ocurre en casas. Barrida, adornada y vacía. Físicamente ves lo barrida, ves lo adornada, pero en cuanto se refiere a lo vacío, es que qué vacío hay en la familia que habita ahí. El vacío de la situación de los esposos, de los padres, padres con hijos, los demás miembros de la familia, y ahí encontramos cómo el producto, o si se quiera llamar producto, sobre familias disfuncionales, el resultado es muy alto, muy, muy alto, porque estos espíritus se encargan de habitar en esas casas y traer ese vacío, esas disensiones,
esos problemas, esas cosas que ocurren muy seriamente en cada familia y están como cubiertas, como tapaditas. Ahora sí, como que dice el refrán, la barrida dejando la basura debajo de la alfombra por donde pasó mi suegra, con todo el respeto que me merecen las suegras. Entonces, sale este espíritu y regresa, y aquí la cosa seria que la vamos a ir viendo a través de la conferencia, entonces va y toma a otros 7 espíritus peores que él, y cuando regresa, entrados, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Amados, recomendación de lo que hemos estado escuchando en estas conferencias. El cuidado, el tremendo cuidado en lo que respecta a mi estilo de vida, situaciones que debo de decidir en el diario vivir, sobre que si yo de esa situación permito que el chihuahueño crezca a nivel como león, para que tenga él o se sienta él en el derecho de devorar, entonces vamos a tener el cuidado de lo que acabamos de leer acerca de este espíritu inmundo que quiera traer a 7 peores, a 7 peores. Entonces, mis amados, cualquier situación que ocurra muy fuerte en nuestras vidas, esto entramos ya al terreno de la plática de esta mañana. Cualquier situación difícil y complicada o fuerte, o en su caso imposible, a mí me gustaría ponerle un nombre a esta conferencia en la que le podríamos llamar: pase lo que pase, nunca volveré para atrás. Una vez más, pase lo que pase, nunca volveré para atrás. Y vamos a ver aquí este tema muy interesante. Y aquí vamos a extraer lo que prácticamente es la esencia en la cual, repito, volver a aconsejar de que depende de nosotros dejar crecer ese chihuahueño, pero si ese es el caso, de que llega como león, entonces lo que ocurra, lo que venga como devorar a cualquier situación que nos pase, nunca volveremos para atrás. Nunca volveré para atrás, pase lo que pase. Y vamos a ver cómo el Señor, esa es una de las cosas que siempre me ha impactado, que el Señor, el tremendo interés y amor e importancia que tiene para nosotros, el trato es completamente individual, personal, privado. El Señor y yo y el Señor. Y el corazón del Señor, de que por cualquier situación, y sobre todo cuando se trata de un asunto muy serio, ¿cómo deja de hacer la ocupación del tiempo que Él necesite? Pero el punto que el Señor viene por uno. Deja todo para venir por uno. Y ese uno puede tratarse de ti y de mí según el caso. Y de aquí lo que vamos a leer, vamos a entenderlo perfectamente. Marcos capítulo 4, verso 35. No pierdas de vista, el Señor va por uno. Y aquí, en Marcos 4:35, el Señor dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Tomen eso, por favor, retengan eso. La promesa es que le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. No les dice a dónde vamos. No les dice la trayectoria que vamos a llevar.
les está dando una promesa de pasemos al otro lado. Y en este momento vamos a tomarlo como una promesa que cuando el Señor me está diciendo en esta mañana de que pasemos al otro lado, quiere decir que vamos a pasar del otro lado como solución de situación, de cualquier cosa que esté ocurriendo en nuestras vidas y que en su caso pueda ser la más difícil que te puedas imaginar. Y ponle cualquier caso. Pero toma esa promesa, por favor, reténla, en que el Señor nos está diciendo en esta mañana, pasemos del otro lado. Ricardo, vas a pasar del otro lado. Y en el verso 36, empieza la trayectoria, toman la barca, ya conocemos esta, vamos a llamarla historia, cuando se empieza a levantar, salen en la barca, se empieza a levantar la tormenta, la tempestad, el Señor venía durmiendo, los discípulos asustados, Señor, nos estamos anegando, nos vamos a morir, el Señor despierta, calma la tempestad, les dice, callad, acuérdense que, bien interesante, cuando el Señor dice, callad, ¿a quién le está hablando? En ese momento le estaba hablando a la tormenta y le estaba hablando al mar. Ellos que saben de idioma, el viento y el mar, que pueden interpretarse como idioma. Y sin embargo, ¿a quién le estaba hablando el Señor? A los espíritus. Le estaba hablando a los espíritus, callad, ¿no? Y dice que la tormenta cesó, fue increíblemente. Los discípulos se quedaron impactados, tuvieron un gran temor y se decían los unos a los otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Qué interesante en la trayectoria que el Señor decide, y vamos a ver cómo va por uno, todo lo que se origina para que no se llegue el caso de que ese uno, el Señor venga para solucionar. Empiezan a interponerse, y eso lo hemos vivido vez tras vez en situaciones que nos ha ocurrido en la vida. Entonces, la promesa, pasemos del otro lado. Y en Marcos capítulo 5, a partir del verso 1, pasemos del otro lado, y aquí dice, vinieron al otro lado del mar, ya a la región, dice aquí, de los Gadarenos. Y cuando el Señor salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Les dije que tomáramos esta parte cuando el espíritu inmundo sale del hombre, singular, y aquí estamos viendo ese singular. El Señor baja de la barca y viene ese hombre con un espíritu inmundo, singular, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. ¡Qué fuerza! ¡Qué fuerza! Esta es una experiencia que hemos tenido a través de los años, cuando hemos orado por liberación de muchas personas, sacan una fuerza, pero, híjole, impresionante. ¿Cómo tienen esa vitalidad, ¿no? Me acuerdo estábamos orando por una señora, bien delgadita, bien delgadita. Y de repente oro por esta persona y la persona cayó. Y cayó con una fuerza tremenda. Y estaba en el piso. Y habían unos hombres ahí, fuertes, altos, fuertes. Y le digo, por favor, ayúdenme y levántenla otra vez. Se acercan los tres hombres ante una mujer delgadita. Se acercan para levantarla. ¿Ustedes creen que la podían levantar? No, hombre, sacó una fuerza descomunal. O sea, tremendo. Y era bien sorpresivo eso, ¿no? Bien fuerte. Tuvieron ellos que
que usar una fuerza, vamos a llamarle hasta sobrehumana, para poderla levantar. Y es lo que está hablando aquí, que nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Imagínate. Y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Qué tremendo, hablando en singular de ese espíritu inmundo. Nada más, fíjate nada más, a qué medida puede llegar, a qué grado puede llegar, a qué nivel puede llegar, si lo dejamos crecer como un león. Y eso puede ocurrir de muchas maneras, por ignorancia, por desidia, por hechos de vida, experiencias de vida, y en fin, muchas cosas tan descuidadas que, repito, que inconscientemente o por ignorancia permitimos que crezca como un león. Y así de ese tamaño es, de esa fuerza empiezan a moverse. Entonces, nadie les podía dominar, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Tremendo, tremendo. Y obviamente también tenía amedrentada a la gente con tanta fuerza. Como, imagínate, les ponían unas tremendas cadenotas y las rompía como si fueran pedazos de pan. Y entonces, amados, esta situación crea temor. Nada más empiecen, sigan pensando, dejar crecer ese chihuahueño, de esa fuerza, ese temor que crea, esa situación difícil que lo vemos físicamente. Y a mí me hace pensar, por ejemplo, ¿no? Imagínate que entremos a un lugar que esté oscuro y prendamos la luz y que haya un hombre de esta naturaleza, amarrado ahí con sus cadenas, fuerte, rugiendo, y en el momento que tú prendes la luz y lo ves, te pregunto, ¿cuál sería tu reacción? ¿Cómo sentirías y cómo te moverías al ver esa situación? Yo te puedo decir, entre tú y yo, como decimos en México con todo respeto, saldríamos por patas, corriendo, asustados, temerosos, gritando, ¿no? Por ese impacto de ver a un ser como león rugiendo, buscando a quien devorar. Y en realidad, en la naturaleza real, como les decía, de acuerdo al tamaño, el poder y la magnitud de lo que es Dios, es un verdadero chihuahueño. Es un chihuahueño. Pero fíjate nada más en las dimensiones que puede llegar. Entonces, aquí empieza la parte interesante, que cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Una vez más. Y clamando a gran voz, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, reconociendo autoridad. Ahora, yo quiero analizar algo aquí. Revelación. Para mí este hombre endemoniado, este hombre que tenía esta situación de vida indigente, conocía a Jesús. Porque los demonios, cuando bajó Jesús de la barca, el demonio no se acercaría a él. No harían en el conjunto que pudieran ser de venir a él. Al contrario, o huirían o se esconderían. Pero aquí pasa algo interesante, que cuando este hombre endemoniado vio a Jesús bajando de la barca, dice que lo vio a Jesús de lejos y corrió y se arrodilló ante él. Entonces te decía, para mí este hombre conocía a Jesús.
Y a la atadura que él estaba, dominado totalmente, endemoniado totalmente, en ese momento encontró su oportunidad de zafarse de ellos, de zafarse de esa esclavitud, de esa prisión, de esa atadura, de esas tinieblas. Me llegó mi oportunidad. Entonces imagínense que la fuerza de este hombre, reconociendo a Jesús, hizo un esfuerzo sobrehumano, en la cual, imagínate como el increíble Hulk, ¿no? Con toda su fuerza, corrió, caminó y ¡pum! Se hincó ante los pies del Señor. Ya hice lo que tenía que hacer. Me hinco ante los pies del Señor, el resto es del Señor. Lo logré. Escapé de esa atadura en la cual me estaba encontrando. Y ojo con eso, que cómo encontró, y eso se encuentra solo en Jesús. Solo en Jesús, viniendo ante sus pies, humillándonos ante sus pies. Y fíjate nada más. Y los demonios, este hombre ante Jesús, los demonios que traía, dice que clamaron a gran voz. Y dijo, y le decían, estamos en singular. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Qué increíble, y eso me encanta. Eso me encantan, cómo los demonios, cómo el demonio, el espíritu inmundo, reconoce autoridad. Una vez más, acuérdense de los exorcistas ambulantes que está en Hechos capítulo 19. Te conjuramos en el nombre que predica Pablo, que salgas. ¿Y qué les contestó el demonio? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quién son, reconociendo autoridad. Entonces, no nos atormentes. ¿Qué tienes contra nosotros, Hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué me atormentas? ¿Por qué me atormentas? Porque le decía al Señor, sal de este hombre, espíritu inmundo. Entra la autoridad del Señor y le dice, sal de este hombre, espíritu inmundo, otra vez en singular. Y le pregunta el Señor, ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Qué interesante, amados, esta parte. Muy interesante. Tratando siempre espíritu inmundo en singular, y cuando el Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? Está tratando con singular, está tratando con un espíritu inmundo, nada más, supuestamente uno. Pero fíjate la contestación. Legión me llamo porque somos muchos. Entonces quiere decir que este espíritu inmundo en singular no es uno, son muchos. Son muchos. ¿Y cómo le llama? Legión, dice. ¿Cómo dicen que se llaman? Legión. Y acuérdense que en aquel entonces, al ejército romano, al batallón, lo que es ahora batallón, en aquel entonces le llamaban legión, que estaba compuesta por 6,000 hombres. Ahí pasa la legión del ejército romano y pasaban 6,000 hombres. Así que echémosle número. Como cuando le responde, legión me llamo, y por esa fuerza que traía, por esa magnitud en la cual se movía, entonces, legión me llamo porque somos muchos. Y ahora, 6,000, imagínate, échale el número, 6,000. Y te decía que para mí este hombre conocía a Jesús. Conocía. Y los espíritus inmundos, el espíritu del diablo, se levanta así, de esta manera, acechando así cruelmente, despiadadamente, contra los hijos de Dios. Se levanta contra los hijos de Dios. Son sus enemigos número uno. ¿Y sabes por qué? Porque a los suyos
A los que los tiene afuera, con ellos ni se preocupan. Para ellos los tienen tan dominados que basta un solo demonio y ahí los tiene. Pero aquí el asunto se está tratando de un hijo de Dios, alguien que conocía a Jesús y sobre él, y la orden es, como dice las Escrituras, robar, matar y destruir. La orden es, mátenlo. Pero antes, disfrútenlo y al final lo matan. Entonces, qué interesante, amados, cuando decíamos entonces, cuando el espíritu inmundo sale al desierto, al lugar desierto, entonces quiere decir que no es un espíritu. Salen 6,000 demonios, salen de la casa, de esta casa, salen y se van al desierto. Y cuando regresan, encuentran la casa adornada, barrida, adornada y vacía, y van por 7 peores. Échale número a esa situación. Fíjate cómo es tan fuerte esta cosa cuando nosotros permitimos y dejamos crecer a ese chihuahueño. Es tremendo, amados. Vayan tomando reflexión de esto, vayan tomando cuenta de esto. Entonces regresan 7 peores, échale números. 6 por 7, 42. 42,000 espíritus que regresan. Por eso dice que la condición de este hombre viene a ser peor que la anterior. Viene a ser peor. Ahora vemos, ¿no? Entonces, espíritu, entonces viene a ser, por citar un ejemplo, como si fuera un enjambre de panal. El panal es uno, pero está lleno de miles de abejas. Así, una situación es similar en el espíritu. Pero como no lo vemos, no tomamos mucha importancia ante esta situación. Entonces, empieza aquí el asunto del ruego, del rogar. Y aquí en el verso 10 dice que este espíritu, o ya estos espíritus, la multitud, los miles de estos espíritus, dice que le rogaba mucho al Señor para que los enviase fuera de aquella región. Estratégica de, como salvando pellejo de estos espíritus, déjanos ir a otra región. ¿Para qué? Para en la otra región ya seguir haciendo sus cochinadas, ¿no? Entonces, déjanos ir a aquella región. Y estaba allí, dice, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo. Y una vez más, dice que le rogaron todos estos demonios, ahora ya está hablando en plural, y aquí la cosa está clara hablando en plural, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Y qué sucedió aquí? Que Jesús les dio permiso. Le rogaron, déjanos ir a ese hato de cerdos, y Jesús les dio permiso. ¿Por qué les da permiso? Porque estos demonios, dice, son espíritus inmundos. Y los cerdos, para el judío, es un animal inmundo. El judío no come cerdo. El mexicano sí. Entonces te imaginas que, considerando lo que está diciendo aquí las Escrituras, que estos cerdos son animales inmundos, que el Señor diga al mexicano ahora, a partir de este momento, deja de comer cerdo. Y si yo lo estoy diciendo como pastor, no hombre, mañana dejo de ser pastor, porque para quitarle el cerdo al mexicano, olvídate, conocemos las comidas que hay a base de cerdo aquí en México. ¿Cómo es la cosa? Lo más delicioso que se puedan imaginar. Empezando por el pozole. Después hablamos. Entonces, el Señor les permite, animal
dice, espíritus inmundos, animales inmundos, pues se llevan bien. Se llevan bien. Y aquí me da la pauta para poder deducir que los espíritus inmundos se juntan. Los espíritus se juntan. Espíritu inmundo, animal inmundo, se juntan. Y podemos ver cómo hay una estrechez de relación entre inmundicia. Por ejemplo, los drogadictos se juntan, los chismosos se juntan, los perversos se juntan, los violentos se juntan. Todo lo que se origina como grupo, que es agresión, que es violencia, se juntan. Son grandes amigos, gran unión ahí ante esta situación de maldad. Entonces el Señor le dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Escucha esto. Permiso, vayan, entren, 6,000 demonios, ¿no? Si hablamos de legión, 6,000 demonios. Van y entran a 2,000 cerdos, promedio de, échenle número ahí, vamos a ponerle unos 3, 4 demonios por cerdo. Y como dice las Escrituras, que la paga del pecado es muerte. ¿Y vienen a qué? A robar, matar y destruir. Entonces, si se dan cuenta, la esencia del mover de lo que estamos platicando, la tirada es robar, matar y destruir. Finalmente, el final de toda esta historia de drogadictos, alcohólicos, violentos, agresivos, es muerte. El final es muerte. Entonces entran estos espíritus a los cerdos, se alborotan, se alocan todo y se precipitan al mar. Se precipitan al mar y ahí mueren. Destino, muerte. Y qué increíble es que el infierno está debajo del mar y estos espíritus no podían ir debajo solos, tenían que ir cubiertos como que tratando de salvar el pellejo porque volvían estos espíritus a cautiverio, a castigo. Entonces entro ahí protegido con un cuerpo, y en este caso de los cerdos, ¿no? Entonces, finalmente este objetivo es muerte, muerte, muerte. Por eso, no perdamos de vista, hace 8 días hablamos muy fuertemente de eso, sobre el pecado, que la paga del pecado es muerte. Entonces, y a los que apacentaban los cerdos, huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vinieron a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Ay, mi Señor, qué grande eres. Qué autoridad, qué poder para regresar a su lugar, a eso que se levantó como león rugiente, a su real estado chihuahueño. Vienen todos ellos y ven al que estaba endemoniado, al que tenía la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Estaba platicando hace un rato que estábamos sentados aquí, que está pasando algo muy interesante ahora en la iglesia, en nuestro ministerio, de que el Señor me está llenando los días con muchas personas nuevas, muchas nuevas, y trayendo cada quien una situación fuerte, muy, muy fuerte. Y resulta que me tocó a una persona en estas 2 últimas semanas que traía el deseo de suicidarse, convencido de suicidarse. Sentados platicando y me dice, tengo un deseo, un convencimiento de ya suicidarme porque me ha ido tan mal en la vida.
me ha pasado esto, aquello y el otro, entonces ya no quiero vivir. Y no me he matado porque todavía estoy maquinando la forma como lo voy a hacer. Si tirarme al metro, si tirarme de un edificio, si tomar algo o agredirme con una arma. No sé todavía cómo hacerlo, pero sí lo quiero hacer. Me quiero morir, pastor. Quiero matarme. Y ahí platicando, era la primera vez que yo lo veía. Recién lo conocí esa noche. Y platicando lo empiezo a llevar sobre la palabra, sobre la promesa. ¿Cómo comenzamos la plática en esta noche? Pasaremos del otro lado e iremos al otro lado. Que resulta que solución. El Señor dando la promesa de solución. Pasaremos del otro lado. Ahora, en este momento, ¿cuántos toman esta promesa? ¿Cuántos toman esta promesa? Tú, varón que estás detrás de la cámara, tú, hermosa que estás detrás de la cámara, aquí tu servidor y los que estamos aquí, ¿cuántos tomamos esa promesa que el Señor nos dice? Pasaremos del otro lado. Aunque no estés pasando por situaciones difíciles en este momento, de todas maneras te puede ocurrir y el Señor ya te promete desde ahora, pasaremos del otro lado y yo le digo, te creo, Señor, en el nombre de Jesús. Y amados, platicando con esta persona esa noche, le doy la palabra, le doy las promesas y al final cuando oré por él, el Señor lo toca muy fuertemente, porque obvio traía espíritus. Lo toca el Señor, se fue tranquilo, muy tranquilo. Y al día siguiente me habla la persona que lo recomendó y me dijo, está feliz, increíble, que anoche, en esa noche durmió como pajarito porque tenía meses que no podía dormir. Y durmió y que se sentía súper, pero súper bien. Y qué interesante, amados, que después de más de 15 días, hace 2 días hablé con él por teléfono y le pregunto, a ver, mi don, cuénteme la historia acerca de esos sentimientos de quererse suicidar. Y me dice, pastor, estoy avergonzado y enojado conmigo mismo que cómo es posible que haya tenido yo esos pensamientos, esos sentimientos, ese intento de querer atentar contra mi propia vida, cuando la vida es tan bonita. Estando ahora con el Señor, qué increíble es. Pastor, eso ya pasó al olvido. Lo que menos quiero ahora es suicidarme. Yo me quedé con el ojo cuadrado. Qué grande eres, mi Señor. Qué grande eres. Cumpliéndose la promesa en este hombre, pasaremos del otro lado. Y como siempre pregunto, ¿cuántos quieren esto? Y podemos tomarlo en muchas índoles y áreas de vida. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Bendito eres, Padre. Gloria a Dios. Entonces, llegan los de la región, viendo al hombre que había tenido a esta legión de demonios, sentado, vestido y en su juicio cabal. Pregunto, ¿lo pasó del otro lado? ¿Lo pasó del otro lado? Ahora en este tiempo recién calientito, que esta persona me diga, me siento avergonzado y enojado conmigo mismo, que ya no tengo ninguna intención de hacerlo. Vestido, sentado, vestido y en su juicio cabal. Gloria a Dios por esta promesa de pasaremos del otro lado. Gloria a Dios. Entonces lo vieron al hombre sentado, vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo. Mira, qué interesante. Tuvieron miedo cuando debería ser lo contrario, ¿no? ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? ¿Sabe por qué tuvieron miedo? Porque cuando dejamos crecer a este chihuahueño como león, eso es lo que siembra en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, en tu interior, miedo. Miedo a una realidad de lo que el Señor puede hacer, de lo imposible a lo posible. Tienes miedo en que no podría ser. No podría ser. Entonces tuvieron miedo
Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido el que había tenido el demonio y de los cerdos. Y fíjate, estas personas con este miedo, decíamos sobre el ruego, que los demonios rogaban que le permitieran ir a la otra región, luego le rogaron que entrara al hato de cerdos y el Señor se los permitió. Ahora mira, llegan estas personas de esta región y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Vete de nuestros contornos, Señor. ¿Qué es esto? Tenemos miedo. Y sin embargo, el Señor en Lucas capítulo 4, versos 42 y 43, fíjate, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Gloria a Dios. Lugar en la que, Señor, no te vayas. No te vayas, quédate, detente con nosotros. Iglesia, esta mañana, le decimos al Señor, Señor, detente, no te vayas. No te vayas, Señor, ¿no? Porque hay asuntos serios que resolver. Y sin embargo aquí, cerrados, en tinieblas, ciegos, temerosos, ¿qué le dijeron al Señor? Salte, por favor, de esta región. Salte de nuestros contornos. Entonces, al entrar en la barca, el Señor dice, ¿quieren que me vaya? Pues me voy, ¿no? Está bien, no hay problema. No hay problema. ¿No me aceptas? No hay problema, me voy. ¿No te quieres acercar a mí? ¿No quieres caminar conmigo? ¿No quieres la seriedad de tener esa protección, esa cobertura, ese blindaje diariamente conmigo? No hay problema. Yo agarro mi barca y me voy, ¿no? El Señor no se hace problemas si tú no quieres, si tú no lo aceptas. Entonces, al entrar en la barca, vete de nuestro contorno, pues se subió a su barca, está bien, está bien. Al entrar en la barca, el que había sido endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Señor, por favor, déjame estar contigo. Déjame ir contigo. Y obvio, ¿no? Obvio. Hoy tú y yo le decimos al Señor, Señor, métenos a la barca. Queremos estar contigo. Queremos caminar contigo. Pero ¿sabes qué dice aquí? El Señor no se lo permitió. Le dijo no. A los espíritus inmundos, ¿qué les dijo? Sí. Pero aquí le dice al ex endemoniado, no. Y aquí podemos aterrizar de los sí y de los no de Jesús. Los sí de Jesús son para obtener y los no de Jesús son para aprender. Una vez más. Los sí del Señor son para obtener y los no del Señor son para aprender. Y aquí cuando el Señor les dice, no se lo permitió, ¿sabes qué? Aquí viene el cierre, la conclusión de esta reflexión, amados, que este hombre endemoniado, de los 6,000 demonios que tenía, era un siervo de Dios. Aguas. Como decimos en México, aguas, cuidado con lo permisible de dejar crecer a ese chihuahueño como león rugiente. Porque ¿qué dice? A devorar, viene a devorar. Entonces para mí, salvo tu mejor opinión, tal vez me digas que estoy equivocado, pero para mí este era un siervo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no se lo permitió el Señor, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Cuán grandes cosas desde el inicio.
desde que me recibiste, desde que empezaste a caminar conmigo, el proceso que tuviste, llegaste a ser mi siervo, empezaste a predicar la palabra, hasta que cometiste el error de dejarme, de abandonarme, de descuidarme, de ya no hacer, de caer en esa situación, de separarte de mi obra. Entonces, ahora ya estás sentado, vestido y en tu juicio cabal. Ya estás con misericordia y con esa gracia, te vuelvo a dar la oportunidad que vayas y prediques nuevamente. ¿Por qué? ¿Por qué me baso? Porque cuenta cuántas grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Cómo ha tenido misericordia de ti? Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Escucha eso. Y comenzó, este ex endemoniado empezó a predicar en Decápolis. Decápolis, ¿qué quiere decir? 10 ciudades. Salió a predicar a 10 ciudades cuán grandes cosas el Señor había hecho con él. Y todos se maravillaban. El Señor dice que no con un neófito, no con un nuevo, porque puede caer en lazos del diablo. El Señor como que tiene un cierto cuidado de no permitir que un nuevo haga esto, que un neófito haga esto, porque se puede enlazar. Y eso lo hemos visto vez tras vez. ¿Cuántos muchachos, cuánta gente han salido para la obra a predicar y se les ha subido la manteca a la cabeza? Se han subido a un ladrillo y se han mareado. ¿Qué ladrillo, hombre, está muy alto? A un papel y se han mareado. Y al final, muchos que han hecho se han apartado, se han ido. Entonces el Señor no permite, pues, definitivamente cuando lo dice, no a un neófito para que no caiga en lazos del diablo. Entonces este hombre sí era predicador. Y el Señor le da una nueva oportunidad. Ya estás liberado, ya estás limpio, estás perdonado, así que ve y predica otra vez. Y ahí fue a 10 ciudades. Pero aquí el punto es de que el Señor le dio la promesa y pasaremos del otro lado, y lo pasó a este hombre del otro lado. Pero el cuidado de lo que hemos escuchado en esta noche, ¿qué es el lema de, cuál es el nombre de esta conferencia? Nunca volveré para atrás, pase lo que pase. Nunca volveré para atrás, pase lo que pase. Gloria a Dios. Y terminamos en Lucas 18. También le refirió el Señor una parábola. Le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, por esta viuda que me es molesta, le haré justicia. Está hablando este juez, que la viuda estaba ahí atrás de él. Sin embargo, por esta viuda que me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Gloria a Dios. Y le dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y termina. ¿Cómo le encanta al Señor que estemos con Él? ¿Cómo le encanta? Si está prendiendo la luz roja de la cámara, por favor. ¿Cómo le encanta al Señor? ¿Cómo le encanta que estemos con Él, que caminemos con Él? Aquí el juez injusto le caía mal esta viejita, pero nada más para no perder la paciencia, le otorgó, le solucionó. Pero aquí, ¿qué dice el Señor? Con esto terminamos. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hallará esa fe de lo que hemos escuchado en esta noche, ligados al Señor, pegados al Señor, en el sentido de
con una conveniencia divina, de esta manera el Señor me hará pasar del otro lado. Gloria a Dios. Y pasaremos del otro lado. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta mañana. Amado Padre, qué tremendo es los descuidos. Qué tremendo es la desidia. Qué tremendo es, Señor, permitir que por estas situaciones de vida, experiencias de vida, las cosas que muchas veces no nos interesa venir a ti, caminar contigo, estar contigo en la vida diaria, permitimos. Permitimos y ese chihuahueño crece a esos niveles de como león para devorar. Y aquí vemos un caso, Señor, muy peligroso de cuidado. Por eso es el tema, no volveré para atrás, pase lo que pase. Ahí estaremos. Situaciones, Señor, difíciles, pero no nos apartaremos. No aflocaremos, no nos afligiremos, no descuidemos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Fue siervo. Este hombre fue un siervo. Y Señor, qué peligroso es dar lugar. Dar lugar, dar lugar. Pero ahora, por lo que he escuchado y en mi actitud de la vida diaria, ya mi cabeza, mi corazón, mi sentimiento, mis emociones, mi estructura, será llevado en ese camino diario contigo, que ya voy a ver a este enemigo realmente en su real dimensión, como un chihuahueño, en el nombre de Jesús. Valga la redundancia. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias por esta mañana. Gracias por este tema. Gracias, Señor, por esta serie. Y gracias, Señor, porque tenemos el hambre de seguir aprendiendo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria, gloria a Dios. Mis amados, continuamos. Esta es la número 7. Continuamos con la 8 la próxima semana. Y pues los esperamos el día viernes a las 8 de la noche. A seguir orando, a seguir orando, a seguir orando. Estoy contento de cuántos testimonios. Estoy contento cómo estamos creciendo. Está entrando gente nueva. Estoy contento de que muchos están respondiendo, pero como también oramos de aquellos que han desertado, aquellos que han ido para atrás. Señor, misericordia sobre ellos, en el nombre de Jesús. Y el domingo, 10:30 de la mañana, aquí nos vemos para continuar extrayendo cosas importantes para tu vida y para el mía. Acciones de vida o muerte, acciones de futuro de vida o muerte, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios me lo bendiga, que tengan una linda tarde y que tengan una semana impresionante, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.